¿Alguna vez te has sentido atrapado por el miedo, como si tus pensamientos quisieran frenarte y tu corazón no supiera a quién acudir? Y si te dijera que cuando decides confiar más y temer menos, se abre ante ti un camino de transformación que va mucho más allá de lo que imaginas, un poder oculto que puede cambiar tu vida y tu realidad en formas sorprendentes e inesperadas. Hoy te invito a descubrir ese secreto, un poder que muy pocos conocen y que, sin embargo, está al alcance de tu mano. Hay una verdad escondida en las Escrituras que puede desatar bendiciones tan profundas que tu fe renacerá con una fuerza que ni tú sabías que existía. Imagina que, con cada paso de confianza, tus temores se disuelven como niebla ante el sol de la promesa divina. Reflexiona un momento sobre tu vida. ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño porque el temor te paralizó? ¿Cuántas decisiones importantes dejaste sin tomar por miedo al qué dirán o al fracaso? El miedo actúa como un muro que nos separa de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Pero hoy te desafío a mirar más allá de esa muralla. ¿Qué pasaría si ese muro fuera solo una ilusión y tras él estuviera el propósito que Dios diseñó específicamente para ti? En los próximos minutos vamos a emprender un viaje de fe. Aprenderás a soltar tus inseguridades y a abrazar una confianza inquebrantable en el Señor. Descubrirás claves espirituales que te permitirán dar pasos audaces, sabiendo que sus ojos están puestos en ti y que su Espíritu Santo te sostiene. Te mostraré cómo identificar y vencer las mentiras que el temor te susurra y cómo reemplazarlas por la verdad firme y eterna de la palabra de Dios. Solo aquellos que estén dispuestos a escuchar hasta el final podrán entender cómo una sola semilla de confianza puede germinar un bosque de posibilidades. Si permaneces conmigo, recibirás herramientas prácticas para alimentar tu fe cada día, para que marchites el miedo y des en su lugar un fruto de valentía y esperanza. Prepárate. La penúltima lección de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición revolucionaria en tu vida espiritual. Antes de sumergirnos en este estudio, quiero que participes activamente. Escribe en los comentarios una palabra que resuma cómo te sientes al enfrentar tus miedos. Puede ser esperanza, valentía, libertad o la que Dios ponga en tu corazón. Este simple acto de comentar fortalece tu compromiso con la fe y nos ayuda a crear una comunidad unida por la misma búsqueda de confianza. Si aún no le has dado me gusta a este vídeo, hazlo ahora. Con ese clic, estás colaborando para que más personas que luchan con el temor reciban este mensaje transformador. Gracias por ser parte de esta misión de difundir la palabra de Dios. Y si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo en este momento. Muchos hermanos y hermanas encuentran en este canal un apoyo espiritual cuando no tienen una iglesia cercana. Al suscribirte, te aseguras de no perder ningún estudio que alimente tu fe y te conecte con el Señor cada día. Deja ahora tu paz en Cristo en los comentarios porque este es nuestro saludo de unidad antes de cada estudio. Quiero que sepas que pocos llegan hasta aquí. Felicidades por tu constancia y por buscar esa llama que enciende el fuego del Espíritu. Estás demostrando que deseas crecer, que anhelas mayor intimidad con el Padre. Y recuerda, la penúltima lección de hoy encierra una revelación que puede cambiar tu forma de orar, tu forma de enfrentar cada desafío y tu manera de vivir. No te vayas antes de esa parte, porque allí hallarás respuestas para desbloquear bendiciones que has estado esperando. Ahora sí, el estudio está a punto de comenzar. Deja atrás el temor, abre tu mente y tu corazón y prepárate para experimentar un Dios que te llama a confiar más y temer menos.
Cuando pensamos en confiar a tal punto que nuestras dudas se disuelven, la imagen de Pedro, extendiendo la mano sobre las aguas embravecidas, nos revela una enseñanza profunda sobre el poder transformador de la fe. Imagina estar en medio de una tormenta, con el viento rugiendo y las olas golpeando el barco. El miedo muerde el corazón y las piernas tiemblan ante la incertidumbre. Sin embargo, en ese instante decisivo, Pedro alzó la mirada hacia Jesús, salió de la barca y comenzó a caminar sobre el mar. No fue magia ni un truco. Fue la manifestación de una confianza tan plena en la voz de su maestro que sus pies no sintieron el peso del agua, sino la firmeza de su promesa. Al recordar este pasaje de Mateo 14, 28, 31, comprendemos que el primer paso para vencer el temor no es consolidar nuestras fuerzas, sino enfocarlas en la presencia divina. Cuando Pedro sintió el ímpetu de la fe, sus ojos se dirigieron al Señor, y de pronto la gravedad parecía ceder ante el poder del confiar. Esta experiencia nos desafía hoy a examinar dónde depositamos nuestra mirada cuando las circunstancias amenazan con hundirnos. ¿Acaso no hemos sentido, al enfrentar una crisis de salud, desempleo o ruptura familiar, cómo las dudas se insinúan con palabras de derrota? Pero así como Pedro aprendió que cada paso guiado por Jesús transforma el miedo en un terreno firme, nosotros también podemos dar pasos valientes en medio de nuestras tormentas personales. En esa escena, cuando Pedro comenzó a hundirse, no fue la falta de fe lo que lo llevó al agua, sino el desvío de su atención hacia el caos. Al mirar las olas y permitir que el viento le hablara más fuerte que la voz de su Salvador, su confianza se vio debilitada. Este detalle es crucial. Nuestra confianza no es estática. Fluctúa según donde enfoquemos nuestra mirada. Cuando permitimos que las voces del desaliento nos rodeen, cedemos terreno al miedo y perdemos la capacidad de caminar sobre nuestras propias incertidumbres. Sin embargo, si decidimos sostener la mirada en Jesús, cada ola puede convertirse en una oportunidad para ejercitar una fe más valiente. Quiero que te detengas un instante y pienses en tu vida actual. ¿Cuáles son tus mares turbulentos? Tal vez sea la presión de proveer para tu familia esa cuenta médica que parece imposible de pagar o el dolor de una relación rota. Reconocer tus tormentas te ayuda a identificar dónde necesitas aprender a mirar al Señor por encima de todo. Al igual que Pedro, estarás invitado a salir de tu barca de seguridad aparente, tu zona de confort, tus planes bien trazados y a dar un paso audaz hacia la dirección que Dios te señala. Este acto de fe suele parecer ilógico para nuestra mente natural, pero precisamente ahí radica su poder. Es un contrasentido que solo la sabiduría divina puede validar. Cuando Jesús extiende la mano para sostener a Pedro, no lo hace con reproche, sino con ternura y un recordatorio de que no estamos hechos para hundirnos, sino para caminar sobre lo imposible con su ayuda. Esa mano poderosa simboliza la oferta permanente de asistencia divina. Cada vez que sentimos que nuestras fuerzas nos abandonan, podemos invocar su nombre y experimentar cómo nuestros pies vuelven a sentirse seguros, incluso en medio de circunstancias adversas. La clave está en no temer al agua que nos rodea, sino en recordar que el Señor está ahí, dispuesto a sostenernos cuando nuestra valentía flaquee. El acto de confiar más y temer menos se convierte entonces en un ejercicio continuo de atención, dirigir nuestros pensamientos hacia las promesas divinas y alejar el foco de nuestros miedos. Podemos entrenar nuestra mente a recitar versículos que afirmen la fidelidad de Dios, como un himno interno que reemplace los susurros de desconfianza. Cada vez que recitemos Proverbios 3, 5, 6,
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Estaremos afirmando una verdad que nuestros sentidos no captan de inmediato. Él allana nuestros caminos incluso cuando las aguas se agitan. Además, esta historia nos muestra que la confianza no está exenta de la gestión de nuestras emociones. Pedro sintió vértigo, y el vértigo humano nos recuerda que el miedo es real. No se trata de ignorarlo o pretender que no existe, sino de llevarlo ante Cristo para que Él lo transforme. Al orar con sinceridad y vulnerabilidad, podemos experimentar cómo el Espíritu Santo reemplaza la angustia con paz sobrenatural. Esa paz no es una ausencia de problemas, sino una firme convicción interna de que no estamos solos en la adversidad. Cuando aprendes a confiar a pesar del miedo, descubres un nuevo nivel de obediencia. Pedro obedeció la voz de Jesús, aun cuando las circunstancias eran contrarias. Obedecer la dirección divina, aunque parezca arriesgado, es una demostración tangible de que valoramos la voz del Creador por encima de nuestra seguridad terrenal. Esa obediencia se convierte en una semilla que germina en una cosecha de testimonios poderosos. Matrimonios restaurados, sanidades físicas y reconciliaciones familiares que solo pueden explicarse como obra de la gracia divina. ¿Y qué sucede cuando el miedo intenta asomarse de nuevo? Se trata de una invitación a repetir el proceso, mirar al Señor, invocar su nombre y dar nuevos pasos de fe. Si una y otra vez dirigimos nuestra mirada hacia la certeza de su amor y poder, descubriremos que el temor pierde su capacidad de paralizarnos. Cada paso valiente refuerza nuestra confianza y nos acerca más al centro de su voluntad. De este modo, nuestras experiencias difíciles dejan de ser meros obstáculos y se convierten en escenarios donde Dios muestra su gloria de manera única. Quiero que visualices la última vez que te sentiste abrumado. Revive ese momento y al mismo tiempo, imagina la mano de Jesús extendiéndose para sostenerte. Puede que te parezca una metáfora, pero es una invitación real a vivir una dimensión de fe que trasciende lo que podemos ver. Esa misma dimensión está disponible hoy para ti. No importa cuán alta sea la ola, ni cuán fuerte el viento, su presencia hace más firme cada paso de confianza. Mientras damos los primeros pasos de este nuevo entendimiento, te animo a desarrollar un hábito espiritual que te mantenga firme. Cada mañana, antes de dejar tu cama, derrama tu corazón en oración y expresa tu confianza activa. Di en voz alta: hoy confío más y temo menos. Señor, muéstrame dónde estás, llamándome a caminar sobre el agua, y dame la valentía para obedecer. Permite que esa confesión se grabe en tu mente como un faro que te guíe durante el día. A medida que vayas practicando esta disposición de entrega y obediencia, descubrirás cómo Dios comienza a abrir puertas que antes parecían cerradas. Tal vez recibas esa oferta de trabajo inesperada o la reconciliación con un familiar se dé de manera sorprendente. Incluso en áreas donde llevas años estancado, la semilla de confianza germinará en oportunidades que no imaginabas. No es un truco psicológico, sino el principio bíblico de que la fe mueve montañas y hace posible lo imposible. Recuerda que este caminar sobre el agua no ocurre en nuestra fuerza, sino bajo el impulso de su Espíritu. Cada paso es un acto de adoración, una demostración de que valoramos más la fidelidad de Dios que nuestra propia seguridad. Cuando enfrentamos el miedo con una perspectiva celestial, el temor terrestre pierde su tiranía. Y aunque regresemos un momento a dudar, su mano siempre estará allí para alzarnos y recordarnos que el viaje no ha terminado.
En este recorrido, no olvides compartir tu experiencia con otros creyentes. Así como la iglesia primitiva se fortalecía al escuchar los testimonios de liberación y sanidad, tu historia de caminar sobre el agua servirá de aliento para quienes hoy se sienten atrapados. No temas narrar tus pasos de fe, porque cada relato refuerza la convicción de que Dios sigue actuando de manera tangible en medio de nuestras tormentas. Finalmente, permite que esta lección te transforme no solo en los momentos de crisis, sino en cada decisión cotidiana. Al elegir confiar más y temer menos, verás cómo la rutina adquiere un matiz de lo sobrenatural. La decisión de compartir un mensaje de aliento, de ofrecer perdón o de invertir en el reino de Dios se convierte en una oportunidad de fe. Así, cada acto simple se reviste de un significado eterno y tu vida se convierte en un testimonio continuo del poder que emana de confiar más y temer menos. Al recorrer el sendero de la fe con pasos conscientes, descubrimos que no solo las grandes tormentas nos acechan, sino también pequeñas corrientes de ansiedad que fluyen a diario en nuestros corazones. Quizá te hayas sorprendido alguna mañana despertando con el peso de 1000 preocupaciones. La factura que vence, la salud de un ser amado, la mirada crítica de un vecino, el temor a no cumplir con tus responsabilidades. En medio de esa carga constante, la voz del Padre parece lejana, enseguida opacada por el murmullo del «¿y si?». En el Sermón del Monte, Jesús nos confronta con una invitación radical. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? ¿O qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Mateo 6:25. Él que creó los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, sabe que nuestras ansias no añaden ni un solo día a nuestra existencia. Sin embargo, ese conocimiento muchas veces se queda en teoría mientras nuestro interior palpita al ritmo de la prisa. Nos convertimos en coleccionistas de preocupaciones. Guardamos en la memoria cada factura pendiente. Clasificamos los posibles escenarios de fracaso y nos regocijamos en la elaborada fantasía de lo peor que podría pasar. Imagina por un momento tu mente como un granero donde se almacena grano. Si permites que entre el miedo, rápidamente ese espacio se colma de pensamientos pesados y ya no hay lugar para la fe, la gratitud ni el asombro. ¿Y si no alcanza? ¿Y si me enfermo? Actúa como una semilla de temor que crece en oscuridad, enreda raíces de duda y asfixia los renuevos de confianza. De manera semejante, Jesús nos desafía a depositar ante el Padre cada una de esas semillas. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6:26. Cuando meditamos en estas palabras, percibimos que el fundamento de nuestra ansiedad es un corazón distraído de la presencia divina. Nos preocupamos porque en lo profundo creemos que estamos solos al volante de nuestras vidas. Pero Jesús, en su ternura de Maestro, nos recuerda que no somos los autores ni los sustentadores de cada día que vivimos. Somos los hijos acogidos en la palma de su mano. Esta revelación debería colapsar el ímpetu de la ansiedad, pues nos muestra que existe un proveedor inagotable que vela por nuestras necesidades antes incluso de saber que las tenemos. En Lucas 12, el Señor profundiza y esta idea al decir: ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir un codo a su estatura? Lucas 12:25. Esa imagen del codo imposible de extender simboliza la inutilidad de nuestro afán. Por más que corramos de un lado a otro, nunca podremos controlar lo que sucede en el mañana. La urgencia que guía nuestros pasos no es más,
efectiva que un caballo sin riendas, avanza torpemente y con frecuencia nos desvía de la senda que Dios ha preparado para nosotros. Te invito ahora a una breve introspección. Haz memoria de las últimas 24 horas. ¿Cuántas veces tu mente giró en torno a preocupaciones que no podías resolver? ¿Cuántas ocasiones el temor te robó el gozo de saborear la mañana y ver en el canto de un pájaro la mano amorosa de Dios? Esta rutina se filtra en nuestro tiempo de oración, en nuestras conversaciones y hasta en nuestras decisiones de fe. Con frecuencia pedimos a Dios que nos libre de las tormentas grandes, pero olvidamos pedirle que intervenga en la lluvia fina que nos cala cada día. La cura para esta fiebre de ansiedad no radica en una fórmula mágica, sino en un proceso de renovación interior, decidir conscientemente llevar cada carga al Calvario y soltarla ante la cruz. Pablo nos exhorta a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Aunque este versículo no esté en Mateo ni Lucas, complementa perfectamente la enseñanza de Jesús. Al confiar en que el Hijo entrega nuestras cargas al Padre, dejamos de cargar con ellas como si fueran medallas ganadas en un combate sin fin. ¿Cómo practicamos esta entrega diaria? Primero, deteniendo el flujo automático de pensamientos. Cuando percibas la semilla de preocupación germinando, pronuncia en voz alta una verdad bíblica. El Señor suplirá todas mis necesidades. Filipenses 4:19. Oh, mi Dios es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Este acto de reclamar la palabra es un clavo que fija nuestra mente en la roca firme de Cristo, impidiendo que las olas de ansiedad nos arrastren. Segundo, cultivar un espíritu de gratitud activa. Dedica al menos 5 minutos cada mañana para enumerar en oración 3 motivos de agradecimiento, por pequeños o cotidianos que parezcan: el aroma del café, el abrazo de un hijo, la claridad de la luz del día. Ese ejercicio desplaza el enfoque de la mente del «y si no tengo» al «mirad cuánto me ha dado». Con el tiempo, esa práctica se convierte en un filtro que tamiza los miedos antes de entrar en nuestro granero mental. Tercero, aprender a discernir entre afán legítimo y ansiedad improductiva. Preocuparse por cumplir con una responsabilidad es distinto de obsesionarse hasta el punto de la angustia. Jesús no nos insta al olvido de nuestras obligaciones, sino a confiar en la soberanía de Dios mientras actuamos con responsabilidad. Por ejemplo, planificar un presupuesto familiar es sano. Sufrir cada noche con pesadillas financieras revela una creencia inconsciente de que estamos solos para resolverlo. En esos momentos, la oración no sustituye la administración, sino que le da perspectiva y paz. Además, recuerda que nuestra comunidad de fe es un soporte vital. Cuando el peso del temor se vuelve insoportable, compartirlo con un hermano o hermana espiritual libera la carga, pues el peso ha de ser compartido y la carga aligerada. Véase en esencia Gálatas 6:2. Hablar con alguien que ore contigo y te recuerde promesas bíblicas facilita el proceso de soltar, pues 2 creyentes clamando juntos tienen mayor autoridad para desligar las ataduras de la ansiedad. A lo largo de este día a día, también es esencial reconocer las voces que alimentan el temor, noticias alarmantes, conversaciones tóxicas, redes sociales que exaltan el caos. Jesús no nos promete inmunidad ante la información del mundo, sino que nos equipa para procesarla desde una perspectiva celestial. Podemos filtrar lo que llega a nuestra mente con el tamiz de la verdad. Cada palabra de Dios es pura, es escudo a los que en Él esperan. Proverbios 35.
Esa purificación mental es un acto de fe que fortalece nuestra capacidad de discernir entre el clamor del mundo y el susurro del Espíritu. Quizá te preguntes, ¿realmente puedo vivir así, libre de preocupaciones? La respuesta está en la experiencia de quienes han puesto a prueba esta enseñanza. He visto matrimonios que transformaron noches de insomnio en momentos de oración compartida, profesionales que cambiaron la ansiedad de su oficina por un breve espacio de adoración antes de enfrentar el día, y ancianos que hallaron confianza cuando parecían acorralados por la soledad. En cada testimonio resuena el mismo eco: soltar. El peso del temor permite que el espíritu renueve la mente y despliegue soluciones que van más allá de lo humano. En este punto de nuestro estudio, tal vez sientas que el peso de tu propia vida es más pesado de lo que imaginabas. No te inquietes. Reconocer la magnitud de la carga es el primer paso para entregarla. Mañana, al despertar, antes de revisar tu teléfono o tu correo, inclínate en oración y repite: Señor, te entrego mi ansiedad, tú cuidas de mí. Hoy confío más y temo menos. Haz de esa frase tu primer acto de obediencia diaria. Mientras avanzamos, verás que la ruptura con la ansiedad no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje que se afianza al repetir estos actos de fe. Cada vez que eliges confiar y dejar de agobiarte, tu relación con Dios se profundiza y el temor pierde su dominio sutil. Descubres que existe un poder liberador más fuerte que cualquier circunstancia adversa. Ahora te invito a evaluar tu entorno. ¿Hay alguna práctica o hábito que esté fomentando tu ansiedad? Quizá un programa de noticias que consumes antes de dormir o un grupo de chat donde se difunden rumores alarmantes. Decide hacer un pequeño ajuste esta semana. Reemplaza ese tiempo por 30 minutos de lectura bíblica o momentos de silencio en presencia del Señor. Cada paso reduce el caudal de temores que alimentan tu mente. Al implementar estos cambios, pronto comprobarás que el dominio de la ansiedad no es un ideal utópico, sino una promesa alcanzable. Echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros, se convierte en una realidad cotidiana, no en un versículo, olvidado en la página de un libro. Este aprendizaje sobre el manejo del afán nos prepara para emerger como testigos del poder de Dios en un mundo necesitado. Cuando la gente vea tu calma contrastando con el pánico generalizado, preguntarán la razón de tu paz. En ese momento, tendrás la oportunidad de compartir la esperanza que encuentras en Jesús y motivar a otros a soltar sus cargas. Así, la Iglesia se convierte en un faro de serenidad en medio de la tormenta colectiva. Mientras ponemos en práctica estos principios, nuestro viaje de fe avanza un paso más. En el siguiente bloque, exploraremos el ejemplo de Abraham, el pionero de la confianza, y veremos cómo su obediencia nos inspira a abrazar lo desconocido con la certeza de que el Dios que prometió nunca falla. Al reflexionar en el llamado de Abraham, somos testigos de cómo Dios invita a un hombre a abandonar todo lo conocido por la promesa de un futuro que apenas podía imaginar. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, rodeado de su parentela, costumbres consolidadas y la seguridad de lo familiar. Sin embargo, un día escuchó una voz que le decía: «Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré». Génesis 12:1. Este mandato no venía acompañado de un plano detallado ni de certezas sobre el camino. Más bien, era una llamada a fiarse de Dios con el paso abierto y el corazón expectante. Al meditar en esto, comprendemos que la verdadera fe no nace de la comodidad, sino en el instante preciso en que decidimos confiar en aquel que conoce el mañana, incluso
cuando el destino parece incierto. Imagina por un momento el dilema interno de Abraham. Tenía familia, posesiones, una vida establecida. Dejar todo eso implicaba renunciar a la seguridad emocional y material que durante años le había brindado un sentido de identidad. Sin embargo, Abraham respondió al llamado sin titubear. Recogió su tienda, sus enseres y partió con su esposa Sara y su sobrino Lot, emprendiendo un viaje que no solo transformaría su vida, sino que marcaría el inicio de un linaje destinado a bendecir a todas las naciones. Al igual que Abraham, nosotros también podemos enfrentar momentos en los que Dios nos pide soltar nuestras tiendas de confort. Quizás un empleo estable, una relación tóxica o una visión limitada de lo que podemos llegar a ser. La tarea es semejante: escuchar su voz, empacar el valor y avanzar, sabiendo que Él proveerá cada paso del trayecto. Al recorrer esa ruta desconocida, Abraham se vio enfrentado a pruebas de confianza que pusieron a prueba la solidez de su fe. Sara era estéril y ambos habían alcanzado una edad avanzada, pero Dios le aseguró: «De ti nacerá una simiente, como las estrellas del cielo en multitud, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos». Génesis 22:17. ¿Cómo creer en una promesa que desafía la lógica biológica y la percepción humana? En esos momentos, Abraham no buscó explicaciones ni exigió garantías adicionales. Optó por aferrarse a la palabra de Dios, confiando en que su poder es mayor que nuestras limitaciones. Este acto de entrega sin reservas redefine nuestra comprensión de la fe. No es un mero deseo o sentimiento pasajero, sino un fundamento inquebrantable que soporta las circunstancias imposibles. Mientras Abraham avanzaba de un lugar a otro, erigiendo altares y adorando al Señor, su confianza se iba cincelando como el oro en el crisol. Cada altar representaba un acto de memoria, un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios en el pasado y una reafirmación de la promesa para el futuro. En nuestra propia vida espiritual podemos crear altares de gratitud, momentos en los que detenemos nuestro paso para recordar cómo Dios nos ha hablado y nos ha conducido. Tal vez fue una sanidad inesperada, el consuelo en medio de un duelo o la fuerza para superar un fracaso. Al construir estos altares de recuerdo, nuestra fe se robustece y nuestras raíces se hunden más profundamente en la roca firme de su palabra. Hebreos 11:8-12 resume este legado de confianza al decir que Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó la tierra prometida como en tierra extranjera. Hebreos 11:8-9. Observamos en este pasaje el contraste entre la razón humana, que anhela mapas y certeza, y la fe divina, que se lanza sin retener garantías terrenales. Abraham vivió como forastero en la tierra que Dios le había dado, reconociendo que su ciudadanía real estaba en el cielo, no en las ciudades de la tierra. Del mismo modo, cuando aprendemos a confiar más y temer menos, nuestro corazón deja de aferrarse a seguridades temporales y se instala en la promesa eterna. Es importante notar que la promesa de una descendencia numerosa no se cumplió de inmediato. Abraham y Sara esperaron 25 años antes de ver nacer a Isaac. Durante ese tiempo, la fe de Abraham enfrentó la prueba del reloj humano. Verlo envejecer y no recibir la promesa generaba dudas que Satanás intentaba sembrar. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sentido la presión del tiempo? Quizás al orar por una relación restaurada, un negocio próspero o una sanidad, el silencio prolongado nos hace tambalear. Sin embargo, el ejemplo de Abraham nos enseña que la demora divina no equivale a un no divino.
Dios no se retrasa por descuido, sino que actúa en el momento perfecto, cuando nuestra fe está lista para recibir la manifestación de su gloria. A lo largo de esas décadas de espera, Abraham y Sara aprendieron lecciones de obediencia práctica. Al creer en las promesas de Dios, aceptaron riesgos sociales. Vivieron en Canaán durante episodios de hambruna y amenazas de invasión. Sin embargo, nunca se retractaron de su confianza. Cada circunstancia adversa les ofrecía una oportunidad para reafirmar su fe. En Egipto, Abraham interpretó a su esposa como su hermana para proteger su vida, confiando en que Dios guardaría su pacto y lo retornaría a Canaán. Estas historias nos muestran que la confianza no exime de desafíos ni de decisiones difíciles. Más bien, nos capacita para navegar en medio de ellos con valentía y sabiduría divina. Cuando Dios finalmente cumplió su promesa y Sara dio a luz a Isaac, Abraham experimentó un gozo que trascendía cualquier expectativa humana. La risa de Sara y el llanto del niño resonaron como un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Aquella tierra que había visto con sus propios ojos, llena de promesas aún por cumplirse, cobró nueva vida ante la presencia del Hijo que representaba la simiente bendita. En nuestros propios corazones, Dios desea escribir historias semejantes, sanidades que superen diagnósticos imposibles, reconciliaciones que venzan abismos de resentimiento y provisiones económicas que broten en medio de la escasez. Cuando confiamos más y tememos menos, abrimos la puerta para que lo extraordinario se convierta en testimonio cotidiano. La experiencia de Abraham también nos muestra la dimensión comunitaria de la fe. Él no viajó solo. Sara lo acompañó en cada paso de la travesía. Su vínculo matrimonial se fortaleció en medio de la promesa divina, y juntos enfrentaron las incertidumbres con la misma determinación. Del mismo modo, nuestra confianza florece cuando la compartimos con hermanos y hermanas en la fe. Orar con otros, alentar a los cansados y celebrar cada respuesta de Dios en comunidad. La fe individual se expande cuando se congrega en el grupo, creando un ambiente en el que el temor pierde fuerza y la valentía se multiplica. Finalmente, al contemplar el linaje de Abraham, descubrimos que su confianza generó frutos que trascendieron generaciones. No solo heredó la promesa de la tierra, sino que se convirtió en padre de muchos pueblos. Génesis 17:5. Un legado de fe que incluye a israelitas, gentiles y creyentes de todas las épocas. Cuando nuestra confianza compromete nuestra voluntad a Dios, también dejamos un testimonio duradero para quienes vienen detrás de nosotros. Hijos, nietos, amigos y discípulos que se inspirarán en nuestras historias de obediencia y verán cómo confiar en Dios transforma vidas. En este momento, recordemos que Dios no nos llama a una fe pasiva, sino a una fe activa, como la de Abraham, que se levanta cada día y decide creer nuevamente. Aun cuando las circunstancias físicas sugieran renunciar, podemos redirigir nuestros pensamientos hacia la promesa divina. Hoy, si Dios te pide salir de tu personal, sea un proyecto sin frutos, una relación sin salud o una rutina sin propósito, confía en su voz y da el siguiente paso. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido y para sostenerte cuando la tierra sea extranjera y las bodegas estén vacías. Mientras absorbemos este ejemplo pionero de confianza, te invito a orar. Señor, dame la fe de Abraham, que salió sin saber a dónde iba, creyendo en tu promesa. Quiero levantar mis altares de gratitud y ser un testimonio vivo de tu fidelidad. Ayúdame a confiar más y temer menos en cada decisión que enfrente. Ahora que hemos explorado la vida de Abraham y el poder transformador de su fe,
me preparo para llevarte al siguiente bloque, donde veremos el rol del Espíritu Santo como fuente de valentía. Desde el momento de la ascensión, Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para vivir en nuestro interior y capacitarnos con un valor sobrenatural. En Hechos 2, cuando el viento recio y las lenguas de fuego descendieron sobre los discípulos, vimos nacer una iglesia audaz que ya no temía predicar en medio de las amenazas. Ese mismo espíritu que derribó barreras de lenguaje y atesoró milagros, está disponible hoy para renovar nuestra valentía y quitarnos el temor. Imagina por un instante tu corazón como un pergamino en blanco. Sin el influjo del espíritu, las palabras del coraje quedan escritas con tinta invisible. Existen, pero no surgen a la vista cuando las circunstancias aprietan. Es el Espíritu Santo quien toma la pluma divina y escribe verdades de poder en lo más profundo de nuestro ser. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Cuando permitimos que su presencia inunde nuestro interior, las promesas de la Escritura se vuelven palpables en nuestra mente y capaz de desplazar el miedo. El apóstol Pablo describe esta dinámica en Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí hay dos revelaciones clave. Primero, que el temor y la esclavitud caminan juntos. Segundo, que el Espíritu nos adopta como herederos con derechos divinos. Al asentir interiormente a esta verdad, nuestro ánimo cambia. Ya no vivimos como extraviados, sino como valientes hijos que saben que el Padre les respalda. Para ilustrarlo, recuerda la historia de los apóstoles encerrados tras la muerte de Jesús. El miedo los paralizó, pero en Pentecostés recibieron un coraje tal que predicaron sin reparo y soportaron persecuciones. Esa transformación no fue producto de su educación, de su experiencia previa, ni de habilidades personales, sino del poder del Espíritu, que les dio autoridad para hablar con franqueza de Cristo resucitado. Del mismo modo, tú y yo podemos reclinar nuestra inseguridad y tomar la fuerza que emana del Espíritu Santo para abordar cualquier desafío. Ahora bien, ¿cómo activamos esa valentía espiritual en nuestro día a día? Primero, abriendo un canal de comunión constante con Él. El Espíritu no es una fuerza impersonal, sino la tercera persona de la Trinidad, que busca relacionarse con nosotros. Al dedicar espacios de silencio y oración, podemos escucharlo susurrar promesas específicas para nuestra situación. Quizás una palabra de discernimiento ante una decisión laboral, o un impulso para hablar de fe a un amigo, aun cuando el temor a ser rechazados nos contenga. Esa voz interior, basada en su palabra, vence las voces del rechazo y la duda. Segundo, poniendo en práctica el valor que Él inspira. La valentía espiritual no es teórica, se confirma al enfrentar un miedo real. Por ejemplo, si Dios te impulsa a ayudar a un vecino en conflicto familiar, cada paso de compasión es un acto de fe. Si te llama a hablar en tu iglesia o en tu círculo de trabajo, cada palabra compartida es una victoria sobre el temor escénico. Reconoce que el valor genuino no se mide por la ausencia de temblor en las manos, sino por la firmeza de tu sí a la dirección divina, aún con temblor visible. Tercero, alimentando el fruto del Espíritu. El coraje crece al nutrirse de la palabra y de la comunión con otros creyentes. Cuando leemos pasajes como 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No basta con asentir mentalmente.
Es vital memorizarlo, meditarlo y confesarlo como un himno interior que fortalece nuestro ánimo. Además, compartir testimonios de valentía en la comunidad cristiana aviva el fuego del valor en cada uno, recordándonos que no estamos solos en la batalla. Es importante también reconocer las barreras que suelen entorpecer la acción del Espíritu: heridas pasadas, culpas no confesadas o una visión incorrecta de Dios. Si hemos creído que Él es un juez que aguarda nuestro fracaso, no actuaremos con libertad. Pero cuando asimilamos su amor incondicional, cada error se convierte en plataforma de gracia y cada paso temeroso en una oportunidad para experimentar su perdón y restauración. De esta forma, el Espíritu derriba los muros de culpa que atenazan nuestro valor. Asimismo, la presencia del Espíritu Santo nos faculta con dones específicos para impulsar nuestra valentía. Quizá recibas un don de sabiduría para discernir una situación delicada, un don de palabra de conocimiento para acompañar a un hermano herido, o un don de exhortación para levantar el ánimo de alguien abatido. Reconocer y ejercer estos dones es afirmar que el coraje no brota de nuestra iniciativa, sino de su acción en nosotros, validando cada paso con refrigerio divino. Para cerrar este bloque, considera una práctica sencilla pero poderosa. Cada vez que sientas el latido del miedo, haz una breve oración. Espíritu Santo, ven y llena mi corazón de tu valor. Guíame ahora y que mis pasos reflejen la autoridad que he recibido en Cristo. Luego da un pequeño paso tangible, enviar un mensaje de ánimo, orar por alguien necesitado o declarar tu fe en voz alta. Así irás comprobando que su valentía se hace real y tus temores retroceden. Cuando la fe se prueba en el crisol del peligro, emergen historias que arden con un testimonio vivo del poder divino. En el capítulo 3 de Daniel, 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, enfrentaron el horno de fuego ardiente por negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Su decisión nació de una confianza inquebrantable en el Dios que ellos servían. Sabían que incluso si Dios decidía no librarlos del horno, su fidelidad se mantendría intacta. Al ser echados al fuego atizados 7 veces más, la llama no consumió sus túnicas ni un solo cabello de sus cabezas, y una cuarta figura, semejante a un hijo de los dioses, los acompañaba en medio de las llamas. Este pasaje nos revela que en las pruebas más intensas, Dios no solamente provee salvación, sino también su presencia transformadora, manifestando un coraje que va más allá de la lógica humana. La escena cobra mayor fuerza cuando imaginamos el calor abrasador y la mirada hostil de quienes observaban. Las llamas rugían y el ruido de la furia real retumbaba en los muros del horno. Sin embargo, los jóvenes hebreos caminaban en paz en medio de la tribulación, como si estuvieran en un jardín perfumado. Este contraste extremo nos enseña que el coraje inspirado por Dios no depende de la ausencia de dolor o peligro, sino de la certeza interior de su compañía. Cuando experimentamos ese valor, comprendemos que la verdadera libertad se conquista al reconocer que el Dios que controla el fuego nos guarda íntegros, permitiendo que la belleza de su presencia eclipsen cualquier amenaza externa. Mientras reflexionamos en este ejemplo, podemos preguntarnos, ¿qué hornos enfrentamos hoy? Quizá es el rechazo social por mantener convicciones impopulares, la presión laboral que exige conformidad o el temor a perder nuestra integridad al ceder frente a compromisos éticos. Al igual que Sadrac y sus amigos, podemos decidir no doblar la rodilla ante ídolos contemporáneos, ya sean el orgullo, el miedo al fracaso o la búsqueda del aplauso humano, manteniendo nuestra mirada fija en el Señor. En ese acto de resistencia, descubriremos que su fidelidad no se limita a liberarnos del peligro,
sino que transforma nuestra experiencia, permitiéndonos andar como entre brasas, sin quemarnos por dentro. La narrativa de Daniel se enriquece al continuar en el capítulo 6, donde el profeta es arrojado al foso de los leones por su constancia en orar hacia Jerusalén, a pesar del edicto real que lo prohibía. Daniel, al enterarse de la trampa, no cambió su rutina de oración. Salió a su habitación con las ventanas abiertas hacia el templo, se arrodilló y oró 3 veces al día, dando gracias a Dios. Al ser descubierto, el rey Darío, aunque afligido, se vio obligado a arrojarlo al foso. Durante la noche, el rey no pudo conciliar el sueño y se levantó febrilmente para suplicar por Daniel. Al amanecer, encontró al profeta ileso, rodeado de los leones, que como Sadrac en el horno, habían recibido una orden divina de no tocarle. Este episodio nos enseña que el coraje surge de la convicción de que el temor no anula nuestro deber de adoración y agradecimiento. Daniel no oró para ser librado, sino porque su relación con Dios era más grande que cualquier decreto humano. Su ejemplo desafía a quienes temen las consecuencias de vivir con integridad espiritual. Nos muestra que la verdadera valentía consiste en mantener hábitos de comunión con Dios, incluso cuando las circunstancias apuntan a un castigo mortal. La recompensa no fue meramente la salvación de Daniel, sino el testimonio de que el poder de Dios trasciende el dominio de los ídolos y de las autoridades terrenales. Al comparar ambas historias, percibimos que el fuego y los leones representan 2 dimensiones del peligro: el calor abrasador de la persecución religiosa y el acecho sigiloso del juicio legal o social. Jesús mismo advirtió que ser sus discípulos implica enfrentar ambas realidades, rechazo público y prisiones ocultas. Sin embargo, en cada caso, la fe activa se convierte en una luz que disipa las sombras del temor. Cuando elegimos orar con Daniel o rechazar los ídolos como Sadrac, declaramos que no hay foso ni horno capaz de separar nuestro espíritu del amor de Dios. Además, estas narraciones tienen una dimensión comunitaria. La liberación de los 3 jóvenes y de Daniel provocó un cambio en el corazón de los reyes. Nabucodonosor alabó al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y Darío emitió un edicto para que toda nación respetara al Dios de Daniel. Esto nos recuerda que nuestro coraje no solo nos transforma individualmente, sino que puede desencadenar un impacto colectivo, atrayendo a otros hacia el conocimiento y la adoración del Dios viviente. Cada acto de valentía cristiana puede ser una chispa que enciende la fe en quienes nos rodean, demostrando que el temor retrocede ante el testimonio de la fidelidad divina. En nuestra vida cotidiana podemos aplicar estos principios creando pequeños hornos y fosos voluntarios donde ejercitar nuestra confianza. Tal vez convenga declarar públicamente nuestra convicción en un entorno hostil o perseverar en la oración aun cuando nadie nos vea, arriesgando la crítica. Al hacerlo, no buscamos el conflicto por sí mismo, sino la manifestación de un Dios que obra poderosamente cuando su pueblo se atreve a confiar más y temer menos. Cada experiencia de liberación, ya sea en un momento de injusticia laboral o en una crisis familiar, fortalecerá nuestra fe y enriquecerá a nuestra comunidad con nuevos testimonios de coraje. Finalmente, es fundamental reconocer que, como en el horno y en el foso, Dios puede acompañarnos con su presencia activa o mostrar su poder de formas que trascienden las expectativas humanas. En ocasiones, el Señor sacará al creyente de la prueba, en otras, lo sostendrá en medio de ella. Ambos resultados glorifican su nombre y edificarán nuestra confianza. Por ello, al enfrentar peligros reales o simbólicos, abracemos la enseñanza de Daniel y sus compañeros.
confiar incondicionalmente y permanecer firmes, sabiendo que el Dios que salva también nos hace valientes. Felicidades por llegar hasta el final de este estudio. Has demostrado una constancia que solo unos pocos alcanzan, y tu decisión de quedarte hasta aquí refleja un corazón sediento de la verdad de Dios. Como prueba de tu compromiso, te invito a escribir en los comentarios la frase «Soy valiente en Cristo», la cual sellará tu pacto interno de confiar más y temer menos. Al hacerlo, estarás revelando que has sido contado entre los elegidos que sostienen estas narraciones de fe y valentía. Compartir este mensaje no es un gesto superficial, sino un acto de sembrar esperanza en tierras que requieren el rocío del Espíritu. Al presionar compartir, conviertes tu testimonio personal en una semilla que puede germinar en los corazones de amigos, familiares o incluso desconocidos que anhelan un consuelo divino. Piensa en cada clic como una brisa que extiende la fragancia de este estudio hacia rincones oscuros del mundo digital, donde alguien necesita escuchar que la confianza en Dios vence cualquier temor. Del mismo modo, suscribirte al canal es más que un simple registro. Es un compromiso de seguir alimentando tu llama espiritual. Imagina un jardín cuya tierra recibe constantemente abono y agua fresca. Así florece. Tu suscripción asegura que cada nuevo estudio sea como lluvia oportuna sobre ese terreno, nutriendo tus raíces espirituales y permitiéndote crecer en el conocimiento de la palabra. Además, al activar la campanita, te anticipas al momento en que el mensaje llegará, como un pájaro que anuncia el alba, recordándote que Dios está activo en cada mañana. Si sientes que tu sed de Dios aún no está saciada, te animo a explorar otros vídeos de este canal. Encontrarás estudios sobre la gracia que transforma vidas, enseñanzas prácticas para tu caminar diario y reflexiones que fortalecerán tu espíritu. Cada uno de esos contenidos es un peldaño más en la escalera de tu fe, diseñado para sostenerte en las pruebas y avivarte en los momentos de alegría. No postergues tu crecimiento. Mira el próximo vídeo y deja que cada enseñanza sea un eco que refuerce las verdades aprendidas hoy. Para cerrar con broche de oro, te propongo un breve instante de silencio. Cierra los ojos durante unos segundos y permite que la paz de la música de este vídeo inunde tu interior. En ese breve espacio, susurra una oración de gratitud al Señor, reconociendo su fidelidad y pidiendo un nuevo impulso para confiar más y temer menos. No detengas el vídeo antes de este momento, pues cortar el silencio es interrumpir la conexión que acabas de establecer con el Espíritu Santo. Antes de despedirme, quiero recordarte que tu participación activa es esencial. Cada vez que comentas, compartes o te suscribes, conviertes este canal en un espacio vivo y dinámico, moldeado por la comunidad de creyentes que camina unida en búsqueda de mayor intimidad con Dios. Gracias por formar parte de esta familia de fe. Que tu vida refleje el coraje de Sadrac en el horno, la perseverancia de Daniel en el foso y la obediencia de Abraham al salir sin saber a dónde iba. Que el Señor te bendiga, te guarde y te fortalezca en cada paso. No permitas que el temor apague la valentía que has encendido hoy. Sigue caminando con la confianza de un hijo adoptivo, sabiendo que el Espíritu Santo es tu compañero constante.